En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, nos congregamos en tu nombre, santo y bendito. Aunque sea de una manera virtual, pero espiritualmente, estamos reunidos en el cuerpo místico de Cristo. También nos congregamos en el nombre de la Gospa, de la Virgen María, Reina de la Paz. Reconociendo nuestra pequeñez, nuestra debilidad, nuestra fragilidad, pero reconociendo tu grandeza, tu poder, tu señorío, buscando en todo agradar al Padre y buscar su gloria. Te pedimos que nos protejas con tu misericordia y también que todo lo que tiene que ver con la transmisión de este programa sea protegido por tus santos ángeles y que tu Espíritu Santo tome las riendas, sea de quien va a hablar como también de quien van a escuchar, para que sea una palabra ungida que hoy pueda transformar nuestra vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Glorioso San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, vamos a hablar hoy de el Adviento. Es un momento muy oportuno porque exactamente mañana comienza el tiempo litúrgico llamado Adviento, que no es que se llame Adviento porque hay mucho viento, no, es una palabra latina, ¿verdad? Adventus, que significa venida, es la venida. En la antigüedad usaban la palabra adventus, o sea, en español venida, cuando llegaba solemnemente una persona muy importante, por ejemplo, el emperador, el rey. Entonces era la venida, el adviento. De ahí que el adviento ya en su inicio, en su origen, tiene una gran solemnidad. ¿Y de qué venida estamos hablando ahora? Más que de un emperador, es de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el Adviento es una preparación a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora alguien preguntará, ¿y a cuál venida? Y ahí el tema, hay tres venidas de nuestro Señor Jesucristo. De esto vamos a hablar y luego comentaremos también el último mensaje de la Virgen el 25 de ahora de noviembre, que tiene que ver mucho con el Adviento. ¿Cuáles son las tres venidas? Bueno, la primera venida, la que ocurrió, vamos a decirlo en números redondos, hace 2000 años, cuando el Hijo de Dios bajó del cielo y vino a la tierra, venida a la tierra, en un acto de una gran humildad. Dios, el Hijo de Dios, se rebaja, baja del cielo a la tierra, al vientre purísimo de una muchacha de Nazaret. Luego baja más todavía a un establo cuando nace. Y luego va a seguir bajando, va a bajar al patíbulo de la cruz. Y al final va a bajar al sepulcro, ¿verdad? Lo más profundo de lo que puede ser la bajeza humana. Él, que es el Dios del universo. Esa fue la primera venida de Cristo. Fue una venida histórica, una venida visible. Vino en ese aspecto de humildad, de pequeñez. Se hizo un bebé, un niño, lo más indefenso que hay, un niño, un recién nacido. Así vino el Señor la primera vez. Todo ojo no lo vio, pero lo vieron muchos. No solo la Virgen, San José, los pastores, los reyes magos. Luego en su vida pública, multitudes también vieron a Jesús de Nazaret. Cuando se habla de la segunda venida de Cristo, y es que Jesús volverá otra vez al final de los tiempos, pero ya no va a venir de esa misma manera. Vino humilde, pequeño, ahora va a venir como un rey glorioso. También va a ser una venida histórica y va a ser una venida que todo ojo lo verá. Alguien pudiera preguntarse, ¿cómo lo puede ver todo ojo? Claro, lo que voy a decir ahora es solo una imagen. El sol lo podemos ver desde cualquier parte del planeta Tierra. Dirán algunos a la misma hora no, porque hay un cambio en la noche, pero bueno, vamos a entender que podemos ver el sol desde cualquier lugar donde estemos. Cuando venga el Hijo de Dios, Jesucristo, y esta es el segundo pilar de nuestra confesión cristiana, es la segunda venida de Cristo. O sea, no es una
novela, no es un sueño, va a ser una realidad, es una promesa. El Hijo de Dios, el que se fue sobre las nubes del cielo en su ascensión, vendrá glorioso y de una manera definitiva. Por esto esta segunda venida de Cristo, además de ser visible, además de ser llena de esplendor, va a ser la definitiva, ¿verdad? Esto es sumamente importante. La primera vez vino a salvarnos. De hecho, Jesús nos salvó en la cruz. La segunda vez va a venir a consumar la salvación. Va a venir a juzgar a vivos y muertos. Va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. Va a venir Jesucristo para darle sentido a toda la historia, que lo tiene, pero el ser humano no lo comprende. Entonces comprenderemos que Dios de verdad escribe derecho con renglones torcidos. ¿Y cuál es la tercera venida? Que si fuéramos en el tiempo deberíamos decir que es la segunda, pero siempre decimos la segunda venida de Cristo, es la definitiva al final de los tiempos, que no sabemos cuándo será, no lo ha revelado el Señor, ni siquiera los ángeles lo saben, ni siquiera Jesús en cuanto hombre lo sabía, en cuanto Dios, por supuesto, lo sabe todo, igual que el Padre y que el Espíritu Santo. La tercera venida, de la cual a veces no nos damos cuenta, es la venida que hace Jesús actualmente, sobre todo en los sacramentos. Cada vez que se celebra un sacramento, de un modo especialísimo, la Eucaristía, Jesús, que vino en Belén, que vendrá al final de los tiempos, viene, pero de una manera invisible, de una manera oculta, de una manera cotidiana, de una manera constante. Y la venida de Jesús actualmente es de varias formas. Jesús dice, donde dos o tres se congregan en mi nombre, ahí estoy presente. Ahí viene Jesús. Jesús dice que cuando un sacerdote celebra un sacramento, él lo celebra. Lo que aten sobre la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desaten sobre la tierra quedará desatado en el cielo. Cuando un sacerdote predica la palabra, Jesús está presente también, a pesar de la fragilidad del sacerdote. Jesús está presente como si fuera un octavo sacramento en el rostro del pobre, del huérfano, de la viuda, de aquella persona necesitada. Ahí está Jesús, al punto que lo que le hagamos al prójimo se lo estamos haciendo directamente al Señor. Jesús está en la palabra. Él es el verbo. Dice Jesús, el que me ama guardará mi palabra. Mi Padre le amará y vendremos a posar en él nuestra morada. De hecho, cuando proclamamos la palabra de Dios y escuchamos la palabra, ahí está también Jesús que viene. Luego, esta es una venida hoy. Acaba de decirnos hace unos momentos el hermano y amigo Jordi, me voy a la misa. Bueno, va a tener un encuentro con Jesús. En la misa es el lugar por excelencia donde Jesús se hace presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Esta venida de Jesús es como el camino que se recorre entre la primera venida y entre la segunda venida, que será al final de los tiempos. Entonces, ¿sabe que es importantísimo? Vivir el Adviento es vivir la venida en el tiempo que estamos viviendo ahora, comenzando mañana, último día de noviembre, y el mes de diciembre. Van a ser 4 semanas. Esas 4 semanas nos preparan a la Navidad, pero nos preparan para conmemorar aquella primera venida de Jesucristo en el portal de Belén. Y el Adviento nos prepara sobre todo para la segunda venida de Cristo en la parusía al final de los tiempos. ¿Y cómo nos prepara? En un misterio que se celebra luego en la liturgia. La liturgia es como el ejercicio del sacerdocio de Cristo que es realizado por todos los bautizados por medio de los sacramentos. Les decía hace un tiempo en una conferencia que el cristianismo, el catolicismo, es como una mesa con 4 patas.
para ser un buen cristiano tenemos que tener esas 4 bases. Primero, creer lo que Dios ha revelado, que está escrito en la Biblia y luego en la tradición de la iglesia. Creer. Segundo, practicar, ¿verdad? Porque no solo el que diga Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple los mandamientos de la ley de Dios. Tercero, celebrar en la liturgia. Y cuarto, testimoniar posteriormente con nuestra boca, nuestra lengua y nuestras buenas obras también. Entonces, la liturgia es un elemento fundamental. Dice el Concilio Vaticano II que es la cumbre a la que tiende toda la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de todo lo que emana con su fuerza de la Iglesia. Es el culto público que realmente se da a Dios nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es la venida de Cristo actual? En la liturgia, sobre todo en la liturgia. De ahí que vendrá, por ejemplo, a nuestro corazón cuando hagamos una buena confesión. Vendrá cuando hagamos una buena comunión en la Santa Misa. Viene realmente el Señor. Repito, de una manera invisible, no como en las otras 2, que será visible. De una manera oculta, no como en las otras 2, que fue pública. De una manera cotidiana, no como las otras 2, que viene una sola vez, ¿verdad? Y de una manera constante, porque cada vez que se celebran los sacramentos, ahí viene realmente el Señor nuestro Dios. Viene espiritualmente, manifestando la fuerza de su gracia. Y viene a darnos hoy la salvación que ya mereció en la cruz. Nosotros nos apropiamos en esa venida de Cristo de lo que Él logró con su pasión, muerte y resurrección para todos nosotros. De ahí que el Adviento consiste en vivir la primera venida de Cristo en los sacramentos, en una conversión, como preparación también a la segunda venida de Cristo al final de los tiempos, que solo Dios sabe cuándo sucederá. Y es importante que nosotros toquemos algo sobre esto, porque cuando la gente oye hablar de la segunda venida de Cristo, tiene una mentalidad de película, que cuando digo de película no es buena, sino de cine. Entonces, nos piensa que va a ser algo terrible, que va a ser algo malo, que va a ser algo violento. Y la gente habla, por ejemplo, de apocalipsis de una manera peyorativa. La palabra apocalipsis significa revelación, significa quitar el velo. Eso es la palabra apocalipsis. Aquí la gente dice, eso es un apocalipsis, para decir, es una confusión, una destrucción, una violencia, una muerte, qué sé yo. Mientras que la segunda venida de Cristo va a ser el acontecimiento más hermoso de toda la historia, porque se van a terminar definitivamente todos los males que hay en el mundo. Viene el triunfo definitivo del bien, de la luz. El amor tiene la última palabra en la segunda venida de Cristo. Por eso nosotros los creyentes tenemos no solo que anhelar la segunda venida de Cristo, sino tenemos que pedirla, como dirá también el libro del Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Maránata, ven, Señor Jesús. Le decimos también en la misa, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y ahora le hago una pregunta a usted. ¿Usted anhela la segunda venida de Cristo? ¿La espera, la desea o tiene miedo? Miedo tiene que tener el que no esté con el Señor. Miedo tiene que tener aquel que es ateo. Miedo tiene que tener aquel que anda viviendo en pecado y que no le consigue sentido verdadero a su vida. Pero el discípulo de Jesús sabe que levantará la cabeza, como dice San Lucas en el capítulo 21, cuando vea estas cosas, levantará la cabeza gloriosa, no debe tener miedo ninguno, porque viene su Señor, viene su Rey, y viene para que no haya lágrima, ni luto, ni llanto, ni enfermedad, ni pandemia, ni muerte. Dios será todo en todos. Esto es sumamente, sumamente importante. Y voy a servirme de unos textos del quien fue papa, ¿verdad? Ese mérito, cuando era cardenal y también cuando era papa.
Benedicto XVI. El cardenal Ratzinger decía en una ocasión, el mundo, cuando hablamos del fin del mundo o el fin de este mundo, no se refiere, abrí comillas, no se refiere primariamente al cosmos físico. Está hablando cuando se habla del fin del mundo. Dice el Papa, bueno, cuando llegó a ser Papa fue Benedicto, pero aquí era cardenal Ratzinger. Repito, abriendo comillas de nuevo. Cuando hablamos aquí del fin del mundo, no se refiere primariamente al cosmos físico, sino al mundo humano, a la historia de los hombres. Esta forma de hablar indica que este mundo llegará a un final querido y realizado por Dios. Entonces, el estilo apocalíptico en la Biblia lo que quiere hacer es no meternos miedo, no meternos pánico, no crear confusión. El estilo apocalíptico viene a darnos esperanza en tiempos de desolación. Porque la historia, tiene sentido y está en las manos de Dios. Por eso, aun cuando escuchemos, por ejemplo, en la Biblia conmociones, que habrá señales en el sol, en las estrellas, eso se refiere a que el cosmos se conmueve y la creación entera se convulsiona ante la presencia del Creador, que es omnipotente. Nos quiere hablar del poder de Dios, que todo realmente ante el Señor se conmueve, porque solo Dios es el Señor. Los textos apocalípticos, hermanos, no revelan cronológicamente los hechos, no revelan el futuro. Si una persona agarra el Apocalipsis y dice, bueno, aquí en el capítulo tal dice que va a suceder esto, en este otro que va a suceder lo otro. No es así. Los textos apocalípticos no revelan el futuro, sino que expresan la finalidad de esos acontecimientos que están escritos en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, los números en los términos apocalípticos no tienen un valor cuantitativo, sino un valor cualitativo. Me explico. Por ejemplo, el número 7 significa plenitud. Eso significa en el género apocalíptico. Entonces, es como el número de la perfección, el número del bien. Ese es un significado que hay que leerlo. Los que entienden de esto, pues nos lo explican. Mientras que el número 6 es 7 menos 1. Entonces, si el 7 era plenitud y el 6 es 7 menos 1, el número 6 significa lo imperfecto, lo malo. Cuando hablamos del número 666, no es como en una película que le dicen que hay un tipo que tiene en la cabeza, debajo del cabello, marcado el número 666, que él es el anticristo. No tiene nada que ver con eso. Significa que es un superlativo de maldad. No es la marca de alguien en el cabello o en otra parte del cuerpo. Alguien que esté por aparecer en algún momento que dice ese es el anticristo. No. Se le aplicó en aquel tiempo a Nerón, ¿verdad? Por lo que significaba la acción del mal en ese emperador romano tan tremendo. Y esto es importante para que nosotros pensemos en la segunda venida de Cristo de una manera hermosa, optimista, alegre. Veremos luego en el mensaje de la Virgen cómo nos invita a vivir el Adviento de esa forma. El Adviento mira hacia la parucía, hacia la manifestación gloriosa de Jesucristo al final de los tiempos. Es un llamado a levantar la cabeza y salir de nuestra superficialidad. Qué interesante es esto. Voy a leerles un texto de San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia. Abro comillas, dice, en los últimos tiempos se desatarán guerras y persecuciones, pero en un momento dado todo volverá a una aparente tranquilidad en medio del desorden del pecado. Los buenos quedarán reducidos a contemplar, impotentes, toda clase de abominaciones. No obstante, cuando parezca cosa evidente, el triunfo general y definitivo del mal, dado a entender que Dios existe, que Dios no existe, el juez supremo
se presentará de manera repentina para juzgar a vivos y muertos. Me sorprendían estas palabras de San Juan Crisóstomo. O sea que, aunque veamos que crece el mal, la apostasía, las guerras, la ideología del género, el aborto, y la gente dice, esto no se entiende, esto parece que fuera fin de mundo, esto parece que Dios no está, que Dios no existe, parece que el demonio tiene más poder. Tranquilos, Dios tiene su momento y su hora. Ya la Virgen había dicho en Fátima y luego en Medjugorje, mi inmaculado corazón triunfará. Y la palabra de Dios dice, cuando venga el Señor Jesucristo, se verá el triunfo total, definitivo del bien sobre el mal, de la paz, de la luz, de la gracia, de la alegría. Esto es importante. Por eso San Lucas, lo vuelvo a repetir otra vez, capítulo 21, versículo 28, dice, cuando empiecen a suceder estas cosas, cobren ánimo, levanten la cabeza porque se acerca su liberación. Y San Agustín decía, la venida del Hijo del Hombre, habla de esta segunda venida, solo infunde temor a los incrédulos. Y ahora lo podríamos decir de esta otra manera. Si nosotros tenemos miedo a la segunda venida de Cristo, significa que no somos tan creyentes. Significa que somos algo incrédulos, porque no hemos entendido la primera comunidad cristiana, la Sagrada Escritura, que anhela la segunda venida de Cristo, que es real, será histórica, será gloriosa, será definitiva. Pues miren, el Adviento nos quiere preparar sobre todo a la segunda venida de Cristo. Ante todo eso, de hecho, las lecturas, por ejemplo, de mañana domingo, la primera semana, son todas con respecto a la segunda venida de Cristo. Después veremos cómo el segundo domingo y el tercer domingo de Adviento nos habla mucho de los personajes que tienen que ver con el Adviento. Por ejemplo, los patriarcas, los profetas, sobre todo el profeta Isaías, Juan el Bautista, que preparaban la primera venida de Cristo, esa primera venida de Cristo. Y el cuarto domingo ya nos presenta la figura de la Virgen María, que preparó de manera inmediata la primera venida de Cristo. Podemos decir que la historia vivió centenares, miles de años preparando la primera venida de Cristo. La Virgen estuvo 9 meses de Adviento preparando la segunda venida de Cristo. Bueno, la primera venida de Cristo, la Santísima Virgen, un tiempo de Adviento de 9 meses. La Iglesia nos coloca 4 semanas de Adviento para prepararnos a la última venida de Cristo y también a conmemorar la primera venida de Cristo, repito, en Belén, cuando Dios se hizo hombre por amor a nosotros. Y la manera de prepararnos, ¿verdad?, a la segunda venida de Cristo es preparar ahora bien nuestro corazón a la venida que hace el Señor en este tiempo en nosotros. Ahora, por ejemplo, el Señor le está llamando a usted. Dice el Señor, Apocalipsis 3:20, estoy a la puerta de tu corazón llamando. Si tú abres, entraré y cenaré contigo. Dice qué importante es esto. Entonces, también tenemos que ver lo siguiente. Hay gente que se preocupa de, qué sé yo, las revelaciones privadas, de que cuándo va a ser el fin del mundo, de que cuándo va a venir lo que tal revelación dijo. Y a lo mejor se muere antes. ¿Y para qué preocuparse tanto de lo que va a pasar? No sabemos cuándo. Lo que tenemos que hacer es estar preparados. Pudiéramos decir también entre las venidas que hace el Señor, va a haber otra venida, si queremos, en la vida personal de cada uno de nosotros. Sería hasta una cuarta venida, la venida que viene el Señor a llevarnos a la patria celestial. Nos tiene preparado un puesto en el cielo. Y esa es una venida que puede ocurrir en cualquier momento. Nadie sabe ni el día ni la hora, evidentemente. Tenemos que estar preparados en la gracia de Dios, en el cumplimiento de los mandamientos de la ley del Señor, que es sumamente importante. Bien,
Hablando siempre de la segunda venida de Cristo, y perdone que vaya para adelante un poquito y vaya para atrás, dice, no es tarea de los discípulos, o sea, no es tarea nuestra, quedarnos mirando al cielo, como los apóstoles y los primeros cristianos cuando subió Jesús, en verdad, en ascensión, se quedaron mirando allá la nube y tuvo que venir un ángel y decirle, dejen de mirar al cielo, miren ahora a la tierra. Nosotros no tenemos la tarea de conocer los tiempos y los momentos escondidos en el secreto de Dios. Dejemos esa curiosidad morbosa. Nuestra tarea, mis hermanos, es llevar el testimonio de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Él, que se ha hecho carne y permanece hombre sin cesar, que ha inaugurado para siempre en Dios el puesto del ser humano, llama a todo el mundo a entrar en los brazos abiertos de Dios para que al final Dios se haga todo en todos y el Hijo pueda entregar al Padre el mundo entero asumido por fe. Y ahora sí nombro otro texto del Papa Benedicto XVI en el segundo tomo del libro de Jesús de Nazaret. Dice, abro comillas, esto implica la certeza en la esperanza de que Dios enjugará toda lágrima y nada quedará sin sentido, que toda injusticia quedará superada y establecida la justicia. La victoria del amor será la última palabra de la historia humana. A los cristianos que creen en el Evangelio de Cristo no les importan las fechas del fin del mundo, ni los detalles de cómo será el fin, sino hacer del mundo un hogar para todos, viviendo con el corazón en vigilia, despiertos, sabiendo en quién hemos puesto nuestra confianza. Y por eso ahora el Señor nos está invitando, mis buenos hermanos, a la venida que sucede el día de Navidad. Yo digo que la persona que no va, vamos a ver cómo está el problema de la pandemia, pero en circunstancias normales, una persona que no vaya a misa el día de Navidad, sea el 24 en la noche, que ya es misa del 25 o el día 25, no es un buen creyente. Yo digo, ¿qué celebra? Y lo digo de esta manera, invento hasta una palabra que creo que no existe, por eso la invento. ¿Quién puede decir, voy a un matrimonio donde no hay novios que se casen? Voy a un bautismo donde no hay nadie que se bautice. Voy a una primera comunión donde no hay nadie que haga la primera comunión. Es como la persona que diga, voy a celebrar la fiesta sin que esté el de la fiesta. Eso sería paganidad. Esta es la palabra que estoy inventando. No sería Navidad, que es nacimiento del niño Dios. ¿Cómo prepararme yo a la Navidad? Mire lo que dice la palabra de Dios, Lucas 21:34. Abro comillas. Tengan cuidado de no aturdir sus corazones por los excesos, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que ese día no caiga de improviso sobre ustedes como una trampa, porque vendrá sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Es Lucas 21:34. La mejor manera de prepararnos a la venida de Cristo, que es la venida actual, que nos prepara la segunda venida, es vivir en la gracia de Dios permanentemente. Segundo, como nos dice Jesús, vigilen y oren para no caer en la tentación. Lo vamos a decir de esta manera: cumplir los mensajes que la Santísima Virgen María nos da en Medjugorje. Por cierto, comentaba antes del programa que se va a hacer cada día una exhortación con el tema vence el pecado con el ayuno. Y por eso el Grupo Amor de Deus nos va todos estos días y a un sacerdote que ha tomado esta iniciativa, darnos a entender cómo vencer el pecado. Y uno de los medios es exactamente la oración, vigilar, y el otro es el ayuno, como también nos indica la Iglesia, la Biblia y nuestra Santa Madre, la Iglesia. Tenemos que prepararnos perdonando a nuestro prójimo, no teniendo odio en el corazón. Tenemos que prepararnos con una buena confesión de nuestros pecados.
Y tenemos que prepararnos con la participación en la Sagrada Comunión. Dado que el Señor se ha hecho don para nosotros, ¿verdad? En un niño, en Belén. Dado que luego los pastores le llevaron dones y regalos, que los magos de Oriente le llevaron dones y regalos, nada comparable al don que nos hizo el Padre, que tanto amó al mundo que entregó su Hijo único. Nosotros también acostumbramos a dar dones. El don único que quiere Dios de parte nuestra es el don del amor, es darle nuestro corazón. Pero luego se lo damos también en la persona del prójimo, porque lo que haga al prójimo se lo hago al Señor. En este tiempo de tantas compras, de tanta velocidad y ahora de tanta preocupación por esta pandemia, abramos el corazón y amemos realmente a Dios nuestro Señor. Tratemos de no excedernos. Mire, un buen cristiano no se emborracha ningún día del año, ni el 31 de diciembre, ni la noche del 24 de diciembre. ¿Por qué tenemos que emborracharnos? Un buen cristiano no tiene que caer en el pecado de la gula. ¿Por qué tenemos que comer hasta realmente no podamos ni siquiera cerrar ya la camisa porque tenemos la comida hasta aquí arriba? Perdónenme la expresión muy empírica, pero muy significativa. Por eso la palabra de Dios dice, cuidado, no se aturdan ustedes con los corazones llenos de cosas materiales, de preocupaciones. A veces nos volvemos locos porque no pudimos comprar el regalo que queríamos, la ropa nueva que deseábamos, y nos olvidamos de que lo importante es tener el corazón lleno de la gracia de Dios, lleno de los auténticos valores del cielo. Y eso nos invita realmente el Señor nuestro Dios. Y quisiera leerles y comentarles el mensaje que dio la Virgen Santísima ahora el 25 de noviembre. Es hermosísimo. Lo primero que quiero decir, miren cómo es la Virgen. La Virgen María no trabaja sola. Ya en la exhortación apostólica Marialis Cultus, quien llegó a ser santo, San Pablo VI, nos dijo que no hay que separar a la Virgen del plan del Padre, de la persona del Hijo y de la acción del Espíritu Santo. No hay que separar a la Virgen de la Iglesia. Ella es Iglesia. Es la mejor parte de la Iglesia después de Jesucristo. Es modelo de la Iglesia, es tipo de la Iglesia y por eso trabaja siempre con la Iglesia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la Virgen en sus mensajes toca los momentos que tiene la Iglesia en la liturgia. Ahora va a tocarnos el mensaje de Adviento, sin decir este es el Adviento. Lo vamos a ver. Pero exactamente nos aplica al tiempo de Adviento, tiempo de gracia. También hay una venida de la Virgen, ¿verdad? En este momento hubo una venida en Nazaret, en su tiempo, como Aurora vino antes de su hijo, viene ahora también la Santísima Virgen María, como un don muy grande del cielo, nos está preparando para la segunda venida de su hijo, que va a estar precedida de alguna manera también por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Bien, leo el mensaje, dice así: queridos hijos, mis hermanos, la Virgen te aceptó a ti y a mí como hijo al pie de la cruz. De verdad somos sus hijos. Jesús dijo, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Y siempre dice, queridos hijos. Este es un tiempo de amor, de afabilidad, de oración y de alegría. Subrayo la primera palabra de esta oración. O sea, ahora, el tiempo que estamos viviendo, ahora, aunque hay pandemia, en este momento, ahora en el 2020, en este momento difícil, este es un tiempo de amor. ¿Por qué es un tiempo de amor? Acuérdese lo que ella nos dijo, si supieran cuánto los amo, llorarían de alegría. Pero es un tiempo también del amor de Dios, que es un amor eterno, infinito, incondicional, gratuito, misericordioso. Nos está amando Dios, nos está amando la Virgen. Y debe ser un tiempo de amor entre nosotros. En esto conocerán que somos discípulos de Jesús, si nos amamos los unos a los otros. Por eso qué hermoso celebrar la Navidad y ahora también el Adviento, queriéndonos, amándonos, rezando en familia, experimentando realmente
una relación interpersonal en Dios nuestro Señor. Este tiempo también de pandemia, ella no dijo la palabra pandemia, es un tiempo de amor, de afabilidad. Esta es una palabra que usamos poco. Vean ustedes cuántas veces utilizan la palabra afabilidad o afable. Pocas veces. La afabilidad es como un trato, una amabilidad delicada y exquisita. Es cuando tratamos a las demás personas con un gran cariño, con una gran atención, con una gran amabilidad. Este debe ser tiempo de amabilidad. Lo podemos comenzar hoy. Hay gente que no se trata con afabilidad, se trata con gritos, con ofensas, con insultos, con incomprensiones, con gritos. Y la Virgen dice, este es un tiempo de afabilidad. Y es un tiempo de oración y de alegría. Porque cuando uno tiene a Dios en el corazón, está alegre, aunque tenga pruebas, aunque tenga problemas, aunque pase por una enfermedad, por lo que sea, tiene a Dios dentro y entonces está lleno de alegría. Y la palabra de Dios dice, alégrense, se lo repito, alégrense, porque el Señor quiere que tengamos el corazón lleno de gozo, porque nuestro corazón se ha convertido en un pequeño pesebre donde Dios mora y habita, dice la Virgen luego. Y vean que nos repite los mensajes y las 5 piedritas de que hablaba el Padre Yoso. Oren, la oración, el mensaje más repetido. Oren, hijitos, para que el niño Jesús nazca en sus corazones. Qué interesante. Miren, para Dios que está en el cielo y también ahora para la Virgen, no hay pasado ni futuro. Todo está presente. O sea, Dios no está en el tiempo, está en la eternidad. No está en el espacio donde se suceden las cosas. Al estar en la eternidad, para Dios solo hay presente. O sea, Dios ve todo de un solo golpe y lo ve siempre. Es una manera un poco filosófica de explicar esta realidad. Entonces, para Dios no hay pasado, para Dios no hay futuro. Y ahora se lo explico de esta manera. La Iglesia dice que la Virgen María fue concebida sin pecado original. Celebraremos esta fiesta dentro de pocos días. Por cierto, abro un paréntesis. Ustedes saben que el mes mariano por excelencia no es el mes de mayo, es el mes de diciembre. Ese es el mes mariano por excelencia. En la liturgia tenemos la fiesta de la Inmaculada Concepción. Tenemos, por cierto, también la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Tenemos también la fiesta de Nuestra Señora de Loreto. Y luego vamos a tener la maternidad divina de la Virgen el primer día también del año, el primer día de enero. Pero la liturgia nos presenta a la Virgen en este mes, preparándonos al nacimiento del niño Dios. Bien, cuando la Iglesia proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, repito, dice que por los méritos de su hijo que iba a morir en la cruz, fue preservada del pecado original. Alguien pudiera decir, pero bueno, si cuando fue la Virgen concebida en el vientre materno de Santa Ana, no existía Jesús, no había muerto, ¿cómo es que le aplicó los méritos de la cruz? Porque para Dios no hay pasado ni futuro. Para Dios ya estaba presente la cruz cuando la Virgen fue concebida en el vientre materno. Ya estaba allí porque Dios lo tiene todo presente, le aplicó los méritos que en el tiempo de los que vivían allá en Nazaret era un futuro, pero en el plan de Dios era un presente, se lo aplicó así. Por esto es importantísimo entender esto. ¿Por qué la Virgen apareció el 24 de junio de 1981 con el niño Jesús en los brazos? Y ha aparecido en otras ocasiones también el día de Navidad. Porque en el misterio de nuestra fe, ahora en el cielo, está presente al mismo tiempo la concepción de Jesús en el vientre de María, el nacimiento, ¿verdad? El ofrecimiento en el templo, la presentación en el templo. Como está también Caná de Galilea, la institución de la Eucaristía, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesucristo. Entonces Jesús nos salva no solo en la cruz, ahí fue la consumación de la salvación. Jesús con una gota de sangre, con una gota de sudor, con una mirada, una palabra, nos podía salvar.
tenía valor infinito. Pero hay unas características para nosotros los seres humanos en cada etapa. Podemos pedirle al niño Jesús en la presentación en el templo, cuando se presenta un niño, por ejemplo, recién nacido. O podemos pedirle también una consagración, como hizo la Virgen cuando era una niña en el templo también para el Señor. O podemos pedirle también, qué sé yo, vestirlo de Jesús Nazareno, a Jesús, como se acostumbra en algunos países en tiempo de la Cuaresma o en el tiempo de la Semana Santa. Entonces la Virgen dice que quiere que nazca Jesús en los corazones. Y dice, abran sus corazones a Jesús, que se da a cada uno de ustedes. Qué interesante. Quiere nacer en cada corazón. No en unos sí, en otros no. Simplemente hay que abrirle la puerta. Pero la puerta del corazón se abre por dentro. Ni siquiera Jesús la puede abrir desde afuera, porque respeta nuestra libertad. Toca desde afuera, pero le tenemos que abrir el corazón nosotros. Y van a ver luego qué frase más bonita dice la Virgen en el mensaje. Y dice, abran sus corazones a Jesús, que se da a cada uno de ustedes. A mí esto que viene ahora me encanta. Dice, Dios me ha enviado a hacer alegría y esperanza en este tiempo. O sea, Dios manda a la Virgen para que en este tiempo, y ahora yo lo digo, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de problema con las elecciones de Estados Unidos, en este tiempo difícil en la política de España, en este tiempo difícil de confusión, dice, Dios me ha enviado a hacer alegría y esperanza en este tiempo. Entendemos ahora, mis hermanos, lo que es Medjugorje, lo que es la gracia de que la Virgen aparece todos los días, que la Virgen está con nosotros. Entonces, si yo tengo a la Virgen, tengo alegría, porque tengo a Jesús. Si tengo a la Virgen, aunque haya pruebas, tengo esperanza. Además, en la salve decimos vida, dulzura y esperanza nuestra. Vemos a los videntes, pongamos el ejemplo de uno solo, Vizca. ¿Cuánto problema ha tenido de salud, tumor en el cerebro, operaciones? Y uno ve a Vizca con una sonrisa de oreja a oreja. Perdónenme la expresión también poco elegante. ¿De dónde le sale esa alegría? Del amor. Y del amor de la Virgen, del amor de Jesús. Entonces piensa ahora, en este momento difícil que yo estoy viviendo, la Virgen es mi alegría, es causa de mi alegría, es causa de esperanza en este tiempo y en este tiempo de Adviento. Continúo. Y yo les digo, sin el niño Jesús, esta es la frase que me encanta, no tienen la ternura ni el sentimiento del cielo que están escondidos en el recién nacido. Podemos mirar a Jesús, por ejemplo, con el látigo de cuerdas, sacando los animales del templo y sacando también a los mercaderes. No dice la palabra que le dio latigazo a ellos, pero sí sacó los animales y tumbó las mesas de los cambistas. Pero ahí la persona, Jesús nos transmite el celo por el templo y nos hace ver que no le tiene miedo a nadie, nos hace ver su fortaleza. Por supuesto que sí. O podemos ver a Jesús acariciando a los niños y nos hace ver cómo ama a los niños. Dice, dejen que los niños vengan a mí. Pero ahora cuando lo vemos en el portal de Belén, cuando lo vemos recién nacido, son palabras de la Virgen, vemos la ternura, vemos el sentimiento del cielo que están escondidos en el recién nacido. Entonces es un aspecto importantísimo que solo lo descubrimos en el niño Jesús recién nacido. Tener ternura, cariño, sentimiento, delicadeza, una alegría especial que invade nuestro corazón, que viene a ser alegría sencilla de niño. Qué bonito que esto sea Adviento para nosotros hoy, que esto sea Navidad, tener la ternura y el sentimiento del niño Dios. Pero eso va a suceder si realmente lo tenemos recién nacido en nuestro corazón por medio del arrepentimiento, de la confesión y de la gracia divina. Continúo. Al leer la Sagrada Escritura, ¿ven? Es otra de las 5 piedritas de la Virgen, leer la Biblia todos los días. Al leer la Sagrada Escritura descubrirán el nacimiento de Jesús y la alegría, porque la palabra de Dios nos revela quién es Jesús. Por eso una de las cosas que hay que hacer en Adviento
es, además de vigilar y orar, es leer con más abundancia la palabra de Dios. Y así como en Cuaresma y en tiempo pues de Semana Santa se lee sobre todo la pasión del Señor, muy constructiva, por cierto. Ahora, en tiempos de Adviento, tenemos que leer las promesas del Antiguo Testamento y también leer la Anunciación, ¿verdad? El nacimiento, la visitación de la Virgen María antes del nacimiento a su prima Isabel, la presentación del niño Jesús en el templo. La Virgen dice que la Sagrada Escritura nos va a descubrir esa profundidad del nacimiento de Jesús y la alegría, como en los primeros días que Medjugorje dio a la humanidad. ¿Qué ejemplo más lindo de la Virgen? Nos está diciendo, así como cuando yo aparecí los primeros días en Medjugorje, hubo una alegría expansiva, una alegría contagiosa, una alegría especial. La Gospa está apareciendo en Monte Podborgo, está apareciendo la Gospa. Fue una alegría en toda la parroquia Apóstol Santiago de Medjugorje y en todos sus alrededores, dice la Virgen. Ahora también va a suceder esa alegría. La historia será verdadera. Se repiten ustedes, se repite en torno a ustedes. O sea que es un tiempo de mucha alegría, de mucho gozo. No porque estrenaremos unos zapatos o un celular, un móvil nuevo, o una motocicleta, o un vehículo, o un televisor, o porque comimos, qué sé yo, qué exquisiteces, sino porque realmente tenemos la ternura de Dios manifestada en el niño Jesús y tenemos ese gozo tan grande de saber que sigue siendo Dios con nosotros en esa venida intermedia entre la primera venida y la segunda venida. Y hay otra cosa muy linda que nos dice también la Virgen. Trabajen y construyan la paz a través del sacramento de la confesión. Acuérdense que es reina de la paz. Que los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Que la Virgen dijo, para que haya paz en el mundo, tiene que haber paz en las familias. Para que haya paz en las familias, tiene que haber paz en los corazones. Y ahora digo, para que haya paz en el corazón suyo, en el mío, tenemos que estar en la debida relación con Dios, en la debida relación con el prójimo, en la debida relación con nosotros mismos, para que haya la paz mesiánica, la paz profunda, la paz que también Jesús resucitado dijo y dio a sus apóstoles, la paz del Señor, ¿verdad? La paz, mi paz, esté con ustedes. Y dice la Virgen, reconcíliense con Dios, hijitos, y abran bien sus oídos a lo que dice aquí la Virgen. Y verán milagros en torno a ustedes. ¡Qué impresionante! A lo largo de la historia ha habido tantos milagros. La misma vida es un milagro permanente. Pero ahora la Virgen está diciendo, miren cómo empezó. Este es un tiempo de amor, es un tiempo de oración, es un tiempo de alegría. ¿Y ahora qué nos dice? Reconcíliense y verán milagros en torno a ustedes. O sea que vamos a ver milagros. Yo no sé a qué se refiere la Virgen. No sé si es milagros en la vida personal, milagros en la vida familiar, milagros en el mundo, milagros que se venza definitivamente la pandemia o milagros que van a ocurrir en Medjugorje. Por cierto, hablando de la pandemia en tiempos de San Juan Bosco, siglo XIX, pandemia en Turín, Italia, y le dijo don Bosco a alumnos suyos jóvenes que si se mantenían en gracia de Dios, se confesaban y confiaban en la Virgen, si iban incluso a atender a gente contagiada, ninguno sería contagiado y por supuesto ninguno moriría. Y confiaron en la palabra de este santo. Se confesaron, se reconciliaron, mantuvieron la gracia de Dios, fueron a atender gente enferma. Ni uno solo de los jóvenes murió, ni uno de los jóvenes contagió. Entonces también a la pandemia se vence con una buena confesión de nuestros pecados, porque viene la gracia de Dios de una manera plena. Está diciendo esto la Virgen. Ojalá si todos los que somos católicos nos pudiéramos confesar ahora en este tiempo de Adviento. Veríamos milagros. Lo dice la Gospa, no lo dice el Padre Inocencio. Reconcíliense con Dios, hijitos, y verán milagros en torno a ustedes. Qué mensaje tan hermoso da la Virgen, nos dio la Virgen en el mes de noviembre.
Qué distinto a esas personas que nos transmiten miedos, nos transmiten angustia, nos transmiten, qué sé yo, situaciones de pesimismo, de un terror tremendo. No, 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 no. La Virgen es siempre una buena noticia para sus hijos. Y aun cuando nos tenga que señalar ciertas cosas, es siempre para darnos los medios para que nos libremos de ellas. Y también para asegurarnos que su inmaculado corazón triunfará. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, les deseo un feliz tiempo de Adviento, previo a una feliz también Navidad, haciendo lo que la Gospel nos está diciendo, para que recordemos la primera venida de Cristo, hermosa, para que nos preparemos a la segunda venida de Cristo, que será gloriosa, y para que vivamos la tercera venida de Cristo en el día de hoy, sobre todo en los sacramentos y abriéndole el corazón a nuestro Dios. Que realmente, Señor, les bendiga ricamente. Creamos más en esta palabra que en nuestros sentimientos o que en cualquier cosa que de pronto estén viendo nuestros ojos, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará jamás. Amén. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias y también pues hagan viral para que otras personas puedan también prepararse a la Navidad y prepararse a la segunda venida de Cristo a través de este mensaje de la Virgen y de esta enseñanza de Adviento, tres venidas. Amén. Amén, Padre Inocencio. Muchas gracias por esta magnífica conferencia. Que sepa que tiene muchos admiradores y fans que rezan por usted, ¿eh? Desde Gracias. Perú, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Dinamarca, España, hasta, bueno, mucha gente reza por usted y también muchos nos piden bendiciones por problemas familiares, enfermedades y cosas que ya sé que usted siempre lo hace. Bueno, vale, tenemos 4 o 5 preguntas. ¿De acuerdo? ¿Empezamos? ¿Sí? Sí, por favor. Mire, hay un par de preguntas sobre, claro, que es muy humano tener miedo de la segunda venida de Jesucristo, porque somos humanos, siempre podemos hacer más y somos conscientes muchas veces de nuestra falta de fe, de caridad y de nuestros pecados, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos? Porque usted dice, no tenemos que tener miedo, pero es que lo tenemos. Bien. Ahí estamos hablando de la segunda venida de Cristo, porque si hablamos del miedo tenemos que tocar otros puntos como un medio de protección también de la propia vida. Pero estamos hablando de esto. Sí. Primera cosa, ver uno lo que lee, lo que escucha, porque hay un montón de cosas también en internet y de libros y de películas que nos presentan como no es la realidad, la segunda venida de Jesús de Nazaret. Entonces, no alimentarnos de esa serie de cosas que te meten miedo, ¿verdad? Hay muchas cosas hoy que están realmente tremendas. En estos días, Monseñor Munilla hablaba de que hay un iluminismo muy grande, que en lugar de guiarnos por la palabra de Dios y guiarnos por el magisterio de la Iglesia, hay mucha gente que se guía por un sentimiento que tuvo, una revelación de alguien que tuvo, una vidente que dijo, un vidente que no sé qué dijo, y empezamos a creer en un montón de cosas y no siempre son realmente como Dios nos ha dicho a nosotros. Dios sabe por qué nos da secretos, Dios sabe por qué revela las cosas y a su debido tiempo. Por supuesto que el que siembra vientos cosecha tempestades, evidentemente. Ahora, ¿por qué debemos tener nosotros paz? Por una razón sencilla, porque Dios nos lo dice. Yo tengo que creerle a Dios. Yo tengo que creerle a Dios que si yo vivo en gracia divina, bajo el manto de la Virgen, bajo la misericordia del corazón de Jesús, no tengo que tener miedo, pase lo que pase, porque el Señor me va a proteger, el Señor va a estar conmigo, va a ser una buena noticia. Va a haber mal, sí, pero va a haber mal para vencerlo. Y además, esa parte de ese sufrimiento va a ser realmente para la gente que no quiso creer, la gente que le cerró el corazón a Dios, para la gente que es agnóstica, atea, que llena de odio, llena de un montón de cosas. Pero la palabra de Dios dice que nosotros no tengamos miedo. Vemos el testimonio en los videntes de Medjugorje. Conocen los secretos, 10 secretos o 9 secretos, y se han casado y tienen hijos y tienen paz y tienen alegría
evidente saben lo que significa, ¿por qué? Pero están en las manos de la Gospa, están en el regazo de la Virgen, como le dijo ella a Juan Diego. Oye, y ten entendido, hijo mío, el más pequeño. Sería interesante que lo leamos. Yo creo que aquí está la respuesta por la cual no debemos tener miedo. Leyendo el mensaje, que por cierto vamos a tener la fiesta de la Virgen de Guadalupe, Dios mediante, ahora el 12 de diciembre, ¿verdad? Que es algo realmente hermoso. Creo que por aquí lo tenía, si no, pues lo diremos más o menos en la de memoria, si el Señor no nos lo permite. Dice, oye, y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. Eso dice la Virgen a Juan Diego, nos lo dice a nosotros. Mira lo que dice. No se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad ni otra alguna enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Y no estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más necesitas? No te apene ni te inquiete otra cosa. No te aflija la enfermedad de tu tío, que él no morirá ahora de ella. Está seguro de que ya sanó. Ese mensaje nos lo da la Santísima Virgen. Dice la palabra de Dios que el amor echa fuera el temor. Y por eso la palabra no temas, la dice la Biblia, dicen que alguien la contó 365 veces. A uno le puede venir un temor porque somos seres humanos, pero ahí ahora digo, este temor lo echo afuera. Yo confío en Dios, que es mi Padre. Humanamente hablando, podemos pensar que lo peor que me puede suceder es que me maten por Cristo, pero es lo mejor que me pudiera suceder, porque entraría al cielo con zapatos y todo, sin pasar por el purgatorio, porque no hay nada más hermoso que morir por Jesucristo. Entonces, si me llega a suceder eso, ¿a qué le temo? Dios me va a dar la fuerza en ese momento. No me debo por preocupar antes. Hasta las palabras, si hay que decir palabras. El Señor me va a dar. Y si no me va a ocurrir el martirio, Dios me va a proteger en las otras cosas que ocurran. Él me va a cubrir con su manto y me va a cubrir con su sangre, Jesús, y la Virgen con su ternura y con su cariño. Así que, hermanos, no teman. Por favor, lo dice Jesús, no lo dice el Padre Inocencio, porque Dios es nuestra fuerza. Si el Señor está con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Amén. Otra pregunta. ¿Será que no tenemos muy claro el concepto de la misericordia del Señor, no? Por supuesto, hay muchas cosas que no captamos bien. Porque juicio y demás lo asimilamos a la justicia humana y no la divina. Me imagino que también por ahí van las cosas, ¿no? Pero bueno, Dios siempre está dispuesto al perdón. Sí. Sí, está bien para otra charla. Perdón. Vale, otra pregunta. A ver, mire, si las apariciones de la Gospa son preparación para la venida de Jesús. Sí, es cierto que es así. Y si por ello será la última vez que la Gospa se aparezca en la tierra. Bueno, vamos a ver. No hay duda de que las apariciones de la Santísima Virgen María están dadas para que nos preparemos para acontecimientos que vendrán antes de la segunda venida de Cristo. Y evidentemente la preparación para esos acontecimientos nos preparan también para la segunda venida de Cristo, para las dos cosas. Ahora, la Virgen dijo que estas son las últimas apariciones en la tierra que ella va a tener de esta manera. Okay. No significa que la Virgen no puede tener una aparición, pienso yo, a una persona privada o de otra forma, pero de una manera así comunitaria, grandiosa, a la humanidad, que van a ser las últimas apariciones. O sea, digamos parecida a lo que fue Fátima, a lo que fue Lourdes o a lo que es Medjugorje. Pero la Virgen dijo que se le iba a aparecer, aun cuando terminen las apariciones diarias en un momento determinado, que no sabemos ni cómo tampoco, que se le iba a aparecer una vez al año a cada uno de los videntes. O sea, que va a haber, por lo menos mientras vivan los videntes, 6 apariciones al año de la Virgen María durante muchos años o durante los años que vivan los videntes. Eso es muy bonito también, y seguro que en aquellos tiempos también la Virgen dará algún mensaje si estamos vivos para entonces, que esperamos que sí.
para la gloria de Dios. Bien, otra pregunta. ¿Y eso significa que Dios tiene prisa, que los acontecimientos se van acelerando? Mira, Dios solo tiene prisa por nuestra conversión porque no quiere que nos perdamos y que nos sorprenda la muerte en pecado mortal. Para las demás cosas Dios no tiene prisa. Para Él 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Pero sí Él tiene prisa de nuestra conversión, porque solo así podemos ser salvos. Si dejamos la conversión para un momento y nos llega previamente la muerte, ahí evidentemente que perdimos la oportunidad. Y Dios quiere que nos convirtamos. Yo les he leído a ustedes un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, que a mí el Señor me dio hace tiempo en un momento de oración bien impresionante, y se lo voy ahora a compartir con ustedes porque va a ser la palabra que Dios va a usar para algunos de los presentes, aunque va a ser para todos, pero directamente para algunos. Es Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 30-31. Dice así: Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora, subrayo, ahora, a los hombres que todos, subrayo, todos, y en todas partes, subrayo, en todas partes, deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. O sea, si Dios nos está mandando a la Virgen, Jesús nos está mandando a su propia madre, y el mensaje más importante que la Virgen nos está dando es el de la conversión. Podemos decir ahora que Dios, dado lo que viene para él, sí tiene prisa por nuestra conversión. ¿Entendido? No tiene prisa por mandarnos la purificación. Por eso la copa está casi llena, ya está llena, está desbordando. Dios nos da otra oportunidad, pero sí tiene prisa por nuestra conversión, porque no quiere que nadie se pierda, quiere que todos se salven. ¿Otra pregunta? Qué bonito. Hablando de la conversión ya, y como última pregunta, nos comentan que hay una persona que nos dice que no oye como Jesús llama a la puerta de su corazón, a pesar de que le gustaría mucho oírlo y sentirlo en su corazón, además de en su intelecto. ¿Qué le Sí. podemos recomendar? Bueno, cuando hablamos de corazón en la Biblia, no se entiende el músculo que bombea sangre. El corazón es lo más íntimo del ser humano. Por eso podríamos decir que Dios habla a nuestro cerebro, por decir de alguna manera, ¿verdad? Porque el corazón pues no es solo un músculo, es lo íntimo del ser humano, donde tenemos la libertad, donde tenemos la capacidad de decidirnos. Ahí nos habla Dios. Esta persona sabe que hoy le ha estado hablando Dios. ¿Cómo? Ajá. A través de mis labios, evidentemente, a través de esta palabra. Le ha hablado el Señor. Nos ha hablado a todos. A mí que predico también me habla el Señor. La palabra que me toca predicar al primero que se la dice Dios es a mí. O sea, realmente tiene que ser así. Y debo tratar de creer en esa palabra, vivir esa palabra, y le falta uno mucho por la conversión, pero estamos en ese camino y estamos diciéndole a Dios que sí, evidentemente. Muy bien. Ya Bueno, está, perfecto. muchas gracias por sus plegarias. Continúen, por favor, intercediendo por nosotros. Lloro también por ustedes. Ofrezco la misa por cada uno. Por sus intenciones, me es humanamente imposible poder responderles a cada uno los mensajes, etcétera. Pero sí puedo y lo hago. Todo el que se encomiende a mi oración, se lo encomiendo realmente ante el Señor. Y toda oración hecha con fe y sin rencor en el corazón es escuchada por Dios cuando pedimos cosas buenas. Quiero darle la bendición. Gracias. Gracias, Virgencita, Madre querida, Gospa, por este mensaje tan hermoso que nos has dado. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por prepararnos para la segunda venida de tu Hijo. Y gracias porque en esta venida nos acompañas de una manera mística. Has dicho que estás más presente en la misa que cuando estás en una aparición.
Por eso está presente cuando recibimos un sacramento, cuando escuchamos la palabra. Gracias, Virgen Santísima. Yo te encomiendo a todos estos hijos tuyos que están conectados, a los que estarán en diferido, para que esta enseñanza nos prepare realmente a vivir de la mejor manera posible, en vida abundante, este Adviento, y entender que toda nuestra vida es un Adviento constante, como tú estuviste 9 meses de Adviento. Ahora nuestra vida es toda una espera a la segunda venida de Cristo, que ojalá venga pronto, porque veremos la gloria de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias.